Mucho cariño, amor, felicidad para ustedes, queridos amigos y amigas que nos escuchan en esta mañana en las Warmis. Ya estamos aquí y como siempre venimos a presentarles los temas del día, a querer conocer cómo están ustedes en su barrio, en su comunidad y cómo no queremos plantearles nuestra pregunta del día de hoy, sencillita. ¿Usted celebra Navidad 2025 con alegría, con resignación, con tristeza? Bueno, cuéntenos un poquito por favor sobre su estado de ánimo, sobre la salud mental de quienes nos escuchan esta mañana. Queremos saber un poquito más, ¿no? Cómo se prepara para estas fiestas. Ahí está nuestra encuesta esta mañana con 3,120 votos y ya de momento nos dicen que celebran esta Navidad 26% con alegría, 32% con resignación y con tristeza un 42%. Eso es lo que nos dicen nuestros amigos y amigas. Queremos saber por qué, queremos que nos cuente qué se le pasa por la cabeza en estas fechas, en estas fiestas que, pues es verdad, no parecen tan fiestas. Bueno, sobre todo cuando uno se pone a ver lo que pasa en el mundo, cuando uno ve las imágenes de Palestina, cuando uno pues piensa en la familia de los 4 niños de las Malvinas, se vuelve como triste, sombrío el panorama, ¿no? Y definitivamente hay muchas cosas que están pasando en el mundo que deberían hacernos cambiar también nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de actuar, nuestra forma de también protestar frente a lo que pasa o pronunciarnos frente a lo que pasa en nuestro país y en el mundo entero. Son las 9:05. La Prefectura de Pichincha pone a disposición nuevas oficinas de atención ciudadana en el edificio Pichincha, primer piso, ubicado en la avenida 10 de Agosto y Checa, un espacio que brinda servicios como el Fondo de Mantenimiento Vial, títulos de crédito de peajes, en la autopista General Rumiñahui e Intervalles, coactivas, alcabalas, registro de pagos para centros de mediación y multas ambientales, con atención de lunes a viernes de 8 a 16:30. Ya entrando en materia de noticias del día de hoy. Por otra parte, queremos mostrarles una imagen que ayer pues se hizo viral sobre cómo los extranjeros ven a Quito en cuanto a la cultura del metro. Una pareja de extranjeros grabó su experiencia en el metro de Quito y se mostraron asombrados por la cultura, por la educación y también por la limpieza. Mientras esperan el tren, pues encontraron apenas un pequeño papel botado en el piso, por lo que la mujer dice, lo vamos a quitar, y pues por supuesto lo retira, lo pone en un tacho o lo guarda. Las dos personas de acento español pues alcanzan a ver que el metro llega y se suben mientras siguen contando lo que viven a cada minuto. Veamos esa experiencia. ¿Qué me parece el metro? Nunca había visto un metro tan limpio, tan limpio. No solamente hay un papel nada más acá que me voy a encargar de sacarlo, mira. Lo vamos a quitar. Quítalo. Ahí está. Me voy a guardar porque... Era el único papel que había acá en el suelo. Este es el metro más silencioso que nos hemos subido. No se oye nada. Solo el ruido del metro. ¿Perdiste o encontraste alguno? Este es el metro más respetuoso en el cual nos hemos subido. La gente no emite ni un solo sonido cuando va viajando en los vagones. No se escucha ni el vuelo de una mosca. Impresionante el respeto para viajar en los vagones. Sí, aparte la gente entra y sale con tranquilidad, sin empujones, nada. ¿Os ha parecido fantástico el metro? Sí. Súper bien. Bueno, le están viendo el lado más positivo al metro de Quito, ¿ah? Les invitamos a subirse en la ecovía. No, mentira. Chendo. No, mentira. Bueno, queridos amigos, amigas, la verdad es que sí, la cultura del metro debe trasladarse a todos los sistemas de transporte en nuestra capital, y no es que estar en silencio pues sea un símbolo de cultura y demás, pero sí el respetar al otro, ¿no? Sí el generar este ambiente en el que todos se puedan sentir seguros, en el que no haya acoso, en el que no haya actos que nos presenten un estrés o un miedo constante, ¿no? El metro de Quito es muy bonito. El metro de Quito nos permite conectarnos con el centro de la ciudad, con el sur de Quito, nos permite conectarnos también con el norte hasta el Labrador, así es que pues es una obra que definitivamente cambia la cara de nuestra ciudad. Acá nos escriben nuestros amigos y amigas, gracias a la gente linda que se conecta tempranito. Adriana Mosquera nos dice, hermoso nuestro metro de Quito, eso también me da alegría, porque Adriana nos dice, yo celebro la
Navidad con resignación, pero cuando me reúno con personas que me sostienen y las sostengo, me ayudan a resistir y a alegrar mi existencia. Una feliz Navidad, nos dice nuestra querida Adriana. Abrazos grandes con todo el cariño del mundo para usted, mi querida Adriana. La queremos mucho, valoramos mucho además el talento de esta mujer artista, bailadora, bailarina. Y también pues queremos saludar a Jenny Quiñones, ¿no? Un buen día, Warmis. Yo no estoy contenta, al contrario, mi hermano falleció recién hace 2 meses. Jenny, te enviamos un abrazo con todo el cariño del mundo. Definitivamente estas fechas para quienes han perdido un ser querido pues son aún más difíciles, ¿no? Y de hecho, pues bueno, quiero más adelante mostrarles un video porque ayer me escribía Dianita Roca. Ella es la tía, casi madre de Dave Robin Lo Roca, uno de los 43 desaparecidos con intervención de militares en nuestro país, y definitivamente ella decía, y pues más adelante lo escucharán, que pasen una feliz Navidad, pero ayúdennos a encontrar a nuestros seres queridos para poder también nosotros pasar días buenos en este país, ¿no? Ángel Marcelo, lo mejor para la salud mental es ponerse en contacto con la naturaleza, ocuparse en actividades manuales, leer un buen libro, y lo principal es alejarse de redes sociales tóxicas, nos dice como X, más tóxico que el ex, dice nuestro querido amigo. Bueno, y hablando de esas cosas duras, y yo de verdad les agradezco porque se quedan a pesar de que tenemos noticias duras que contar, el día de ayer también, y pues coinciden mucho las fechas, ¿no? Después de esa sentencia, en el caso de los 4 niños de las Malvinas, se hallaron cadáveres desmembrados de 3 adolescentes que habían sido secuestrados en la ciudad de Guayaquil. Anthony, 16 años, Michael, 16 años, Diego, 15 años, estaban parados en la estación de la línea 112 en el noroeste de Guayaquil, pero de pronto sujetos armados los subieron a la fuerza en una tricimoto. El secuestro de los 3 menores de edad se dio el pasado 18 de diciembre y luego del hecho delictivo, pues su familia no volvió a saber de los jóvenes hasta la mañana del pasado domingo 21 de diciembre, ¿no? Los cadáveres desmembrados de los 3 menores de edad fueron hallados dentro de varios sacos de yute en una vivienda de la cooperativa Horizontes del Fortín en el noroeste de Guayaquil, ¿no? Debido a la crueldad del crimen, a la violencia del crimen, la hermana de una de las víctimas señaló que reconocieron a su pariente solamente por la vestimenta. Indicó que él tenía puesta su ropa preferida y no saben por qué los criminales los asesinaron, los torturaron, los desmembraron. Según la información policial, los cadáveres estaban distribuidos en 4 sacos de yute. Esa es la realidad de nuestro país, muy dura, muy dolorosa. En esta zona, en el distrito Nueva Prosperina, en uno de los sectores más violentos de Guayaquil, se contabilizan 601 asesinatos en lo que va del año. Así es que esas familias definitivamente no tendrán una feliz Navidad, ¿no? ¿Cómo celebrar también cuando está pasando esto con muchas familias en nuestro país que viven estas pérdidas constantes, este luto constante, esto que nosotros le llamamos un dolor social, que sí debemos sentirlo porque esa empatía nos permite también presionar porque cambien las cosas. Un estudiante de 15 años también fue secuestrado afuera de su vivienda y asesinado en los exteriores de su colegio en Bastión Popular. Las zonas de Guayaquil más empobrecidas son las más castigadas. Un crimen que ocurrió durante las actividades navideñas del plantel y la policía investiga, ¿no? El problema es que no pasa muchas veces del titular de la policía investiga y la regla es la impunidad en nuestro país. Los crímenes que siguen ocurriendo, no tenemos respuesta, no tenemos responsables, no tenemos investigaciones, ¿no? Y bueno, lo que pasa en el país es un reflejo de lo que pasa en cada uno de los sectores. Luego, si vamos a las cárceles, a la penitenciaría del Litoral, 7 personas privadas de la libertad fueron halladas sin vida este día lunes. Estas muertes se suman a 2 registradas el domingo, elevando el número de personas privadas de la libertad fallecidas en menos de 48 horas, no fallecidas, asesinadas o también, digamos, sus muertes son productos también en muchos casos de la desatención en el ámbito de salud, porque están dejando que mueran de inanición o por tuberculosis, que es otra de las circunstancias registradas dentro de los centros de privación de libertad. Y en este marco también queremos revisar las declaraciones de la abogada Sonia Gabriela Vera, quien ha alertado que el ex vicepresidente Jorge Glass enfrenta un riesgo vital inmediato, pese a haber cumplido el 100% de su condena
condena en los casos Odebrecht y sobornos. Denunció que continúa privado de su libertad por el caso Reconstrucción de Manabí sin que hasta el momento se le haya notificado una sentencia escrita. Señaló que un informe médico integral en el marco de las medidas cautelares de la CIDH concluye que Glass requiere hospitalización inmediata no diferible debido a un grave deterioro físico, desnutrición, anemia y condiciones de detención incompatibles con su estabilidad clínica. Según afirmó, esta situación constituye trato cruel, inhumano y degradante, ¿no? El trofeo del presidente Noboa, pues definitivamente, y creo que de los últimos gobiernos también, pues es ¿no? Es un ser humano que hoy está en unas condiciones gravísimas, a pesar de que existen medidas cautelares que se están incumpliendo, lo que genera responsabilidades por parte del Estado. Y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, se ha pronunciado sobre las declaraciones de la abogada Sonia Gabriela Vera, quien ha alertado pues esto, y en un tuit también ha manifestado este riesgo vital inmediato al permanecer privado de su libertad. Ahí está en cámara precisamente este tuit también que lo ha emitido la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien ha expresado su solidaridad. La crueldad con la que han tratado a Jorge Glass es inhumana. Su traslado a un hospital es urgente porque su vida está en riesgo, dice la prefecta Paola Pavón. 9:15. Gracias a la gente que está conectada, que esta mañana pues permanece en contacto con nosotros. Judith Rocha nos dice: celebro la Navidad con alegría, por resistencia a la desesperanza. Estoy desempleada desde julio, soy parte de los 5,000 trabajadores, entiendo, del sector público que fueron despedidos. Sin embargo, resisto y hoy me rebelo, como lo hizo nuestro pueblo en octubre, ¿no? Celebrar la Navidad, mantener la alegría, la esperanza, la ternura frente a todo lo que ocurre es una forma de resistencia. Bien dicho, Judith, muchísimas gracias y un abrazo fuerte para ti, porque evidentemente no hay digamos un entorno totalmente favorable para celebrar fiestas, y sin embargo estás ahí pues con esa ilusión de que las cosas mejoren, de que las cosas pueden cambiar. Juan García también, saludos cordiales, Guarmis de Pichincha, un abrazo fuerte para ti. Hay otra imagen del sector de la Vicentina. Una cámara de vigilancia captó el momento en que 3 delincuentes sustrajeron un vehículo en menos de 5 minutos en el sector de la Vicentina, en el centro norte de Quito. Estas imágenes pues evidencian lo que está pasando en el país, la realidad, también en cuanto a la seguridad. Mientras ayer veíamos a las autoridades, el ministro de Interior pues diciendo que todo está bien, que están haciendo todo, que los cabecillas de las bandas están en la cárcel del encuentro, pero bueno, toda la delincuencia está en las calles y todo el sufrimiento de las familias está presente, es latente en nuestro país. Y también imágenes de un accidente, ¿no? Un auto cayó desde una altura de 5 metros sobre el techo de una vivienda en el sector El Paraíso, en Guajaló, al sur de Quito. Bomberos estabilizaron y rescataron a una persona que fue trasladada por temas de salud. Así es que bueno, con eso finalizamos nuestro primer bloque de noticias. Tenemos un reporte de nuestra compañera Diana Dávila. Vamos con las Guarmis desde la comunidad. Reportes en vivo. Y a pocas horas de la cena navideña, muchas personas acuden al centro histórico para hacer las últimas compras, y pues Dianita Dávila se encuentra en este sector, nos brinda más detalles. Dianita, ¿cómo estás? Cuéntame cómo está el centro histórico, cómo está el ambiente, cómo está la gente. Nosotros hablábamos de alegría, resignación o tristeza. ¿Qué caras ves en el centro histórico de Quito? Un saludo cordial a nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. En este momento nos encontramos en el sector del Tejar, donde pues algunas personas ya están abriendo sus locales desde las 7 de la mañana. No ha impedido el frío e incluso la llovizna de la mañana para que algunas personas incluso ya empiecen a venir a este sector para hacer las últimas compras a propósito de la Navidad. Logramos conversar con algunos de ellos y entre los comentarios que nos decían es que en este sector usted puede encontrar regalos desde $2, $5 y un poquito más dependiendo de su bolsillo. Muy económico, que es lo que uno se busca.
Bueno, bonito y barato. ¿Desde cuánto más o menos usted encuentra aquí algo para regalar? Veo que desde $5 está. Entonces, sí se puede dar, pero yo que tengo un montón de nietos. El día de ayer fue una locura. El día de ayer, gracias, todos vendimos, absolutamente todos vendimos, porque nuestro centro comercial se caracteriza por tener mercadería buena, bonita y barata. ¿Desde qué precio pueden encontrar aquí las personas? Tenemos prendas desde $2, desde $2, $5, locales que están en ofertas, porque esta es la oportunidad. Coménteme, ¿cuál es el horario que ustedes están teniendo? No sé si es el habitual o en esta temporada tienen otro horario. Nosotros nos hemos hecho un compromiso de abrir a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bien, está el precio cómodo en este sector, para negocios. ¿Dejó para el último las compras o está haciendo para negocio? Bueno, último, hay veces como buen ecuatoriano siempre para el último. Tiene bastantes nietos, hijos para regalar, lleva pijamitas. Claro, para los hijos, regalos para familiares. Este año está mejor que el año pasado. Hemos recibido mucha gente desde noviembre, diciembre estamos full y terminando por estos últimos días acá. La gente se ha acumulado mucho aquí al centro histórico y así mismo hacerles una invitación para que se acerquen aquí a visitarnos todos estos días. Estas últimas horas son de gran movimiento, también todavía continúa la gente viniendo. Todavía continúa viniendo hasta mañana pasado, todo hasta el 31 que se trabaja, la gente acude a este sector. Los juguetes que usted vende, ¿desde qué precio, por ejemplo, la gente puede encontrar aquí el para regalar? Acá tenemos de todo precio de $1, 50 centavos, en adelante hasta $35, $70. ¿Cómo usted ve esta temporada de Navidad? O sea, muy movida, o sea, lleno en los 3 días que me he dado la vuelta por el centro comercial de aquí, movido. O sea, ayer estuve también y súper lleno. ¿Qué tal los precios? Muy buenos, les recomiendo venir porque son muy buenos. ¿Desde cuánto ha encontrado, por ejemplo? A ver, en productos que yo he comprado desde 10, 15, el más caro 20. Y lo bueno es que nos hacen descuento aquí. Y como es para toda la familia, me imagino que usted ahorita está buscando ya lo último, lo poco que queda, las pocas horas. Claro, ¿no? Ya lo último y más que todo que llevamos para todos a buenos precios y cosas muy bonitas. Recuerde que esta temporada es para disfrutar en familia, no solo esta temporada, sino todo el año, pero se aprovecha debido a las luces, el olor mismo, el momento de poder reunirnos entre todos, que es lo más importante. Pues en este año también tenemos que recordar que muchas personas perdieron su trabajo y sin embargo tratan de por sus niños, por los más pequeñitos, encontrar algo que les permita darles, aunque sea un detallito. Y es aquí donde se reúnen en este emblemático tejar, donde, como les decía, pueden encontrar obsequios desde 50 centavos, $1, y lo más importante es ese detalle, el detalle que se guarda en el corazón y en el amor. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde el sector del tejar, compañeros. Continuamos con ustedes. Una feliz Navidad, Dianita, y Gaby también está con nosotros, y Gaby está con la Pichi, no sé si la ven, acá sí, está la Pichi, perdón mi Gaby, te voy a bajar la compu un ratito. Está. Muy buenos días, amigos y amigas de las Warmis y de Radio Pichincha, y estamos aquí, la Pichi nos acompaña en el espacio de las Warmis, creo que no la habíamos sacado, ¿verdad, mi Sofi? No había salido acá en el programa, ahora está en nuestro promo navideño, ¿no? Porque ella es la protagonista, nos ha traído muchísima alegría a la familia de Radio Pichincha. ¿Qué dice el abuelito? Que está volando. Que vuela, no, si es bonita, ¿no? Oiga, no, es nuestra Pichi navideña, así que si ustedes también quieren conocerla, ahí ya tenemos nuestro promo navideño en todas nuestras plataformas digitales, ahí también ya pueden verle a la Pichi toda famosa, la así Pichi de Radio Pichincha. Es la más famosa de la Radio Pichincha, y es una ternurita, ustedes la vieran, realmente se ha traído mucha alegría. Lo único que nos saca a veces canos verdes es que todavía se orina en el sillón. Sí, pero bueno, ahí siempre estamos limpia, la responsabilidad de unos y de otros. Hay quienes le traen comidita, otros le traen ropita, todos los fines de semana se va con alguno de los compañeros, duerme calentita, tiene mucho amor, se sube a las piernas. Creo que más de la Gaby, de la Gaby Mena, hoy día le vi también con la Cami que vino a visitarnos porque también se ha ido a la casa de ella. Entonces, pero es una
mimada, ustedes la vieran, y es además tranquilita. Pichi, ¿cierto? ¿Te gusta que te rasquen la cabecita, cierto, Pichi? Bueno, es nuestra Pichi que está acá en la radio y pues bueno, nos ha traído mucha alegría. Jimena Jurado, un abrazo fuerte para ti. Ya se quiere ir, creo. Adiós, dice la Pichi. Chao, chao, Pichi. Ahí le veo a la Gaby también, así que... entonces ahí la ve y va a correr para allá para verla. Sí, exacto. Sí, ella sale, entra, sale, no, ni siquiera nos ladra, pero es una linda, la verdad que muchísima alegría que nos ha traído. Y pues bueno, eso es un poquito. Más adelante vamos a hablar de la pirotecnia a propósito de los animalitos. Es verdad, es un tema muy importante, sobre todo en estas fechas que escuchamos a diario y que quienes tenemos animalitos en casa sí nos preocupamos también por su bienestar, porque en verdad sí, los pobres se estresan muchísimo, así que es un tema que lo vamos a ampliar más adelante. Bueno, nos vamos a una zona residencial de la capital, pero que enfrenta algunos problemas. Las Guarmis, estamos en el barrio. Las Guarmis en el barrio. Y vecinos de la calle Cuero y Caicedo denuncian contaminación y ruido por fábrica en esta zona residencial. La inspección oficial también confirma que la fábrica está regularizada, pero presenta observaciones ambientales y un proceso administrativo en curso por mala categorización de la LUAE. Tenemos más información en el siguiente reporte. Los habitantes del barrio Cuero y Caicedo en Quito aseguran que la presencia de la fábrica Servimadera altera su vida cotidiana. Según denuncian, los ruidos constantes, el polvo de madera y el paso de camiones en una calle residencial genera un impacto ambiental y social que las autoridades no han resuelto. Luis Gustavo Carrera Novoa, residente del sector, explica que las molestias no son recientes. Nosotros vivimos aquí más de 40 años y somos habitantes de este sector. Hemos tenido nosotros problemas con la empresa esta Servimadera porque es un ruido contaminante y bastante desequilibrio en el sector residencial, y es muy peligroso la presencia de camiones que vienen a cargar madera, el polvo que emiten por cortar la madera y también la contaminación de ruido que altera de todos los días, de lunes hasta sábado, desde las 7 de la mañana hasta 10 de la noche, y a veces se van a horarios extendidos, sábados, domingos, cuando tienen pedidos y entregas represadas. Carrera recuerda que la denuncia original data del 14 de marzo de 2017. Nosotros hemos presentado informes a la Secretaría del Ambiente para que se haga una intervención de este negocio, que es una industria en pleno sector residencial de la ciudad de Quito, en la calle Cuero, Caicedo y Versalles. Están dos medios muy concurridos, como es la Avenida América, la parada del metro, la parada de justamente la Ecovía y todos los medios de comunicación que nos permiten movilizarnos, pero este sector es de alto tráfico. El informe de inspección municipal registró niveles de ruido de hasta 80 decibeles, pero no se adoptaron medidas para evaluar la ubicación de la fábrica dentro de un sector residencial. Otra vecina, que prefirió no revelar su nombre debido a su estado de salud, comenta que el ruido afecta incluso a personas con enfermedades catastróficas como ella. Es muy difícil para quienes vivimos aquí en Cuero y Caicedo, entre Versalles y Ulloa, el día a día, porque desde las 6 de la mañana o 7 hasta a veces 10 de la noche, de lunes a sábado, incluye feriados, el ruido, la contaminación por ruido de la fábrica Pelícano incluso afecta mucho los nervios. Para pacientes como yo, por ejemplo, que necesito reposo, también el nivel de ruido es brutal. Quienes aquí habitamos somos muy afectados por la contaminación, incluso del humo de las máquinas que funcionan a diésel. Los vecinos denuncian además que la circulación de camiones y maquinaria ha provocado siniestros y aumenta el riesgo vial en una zona de alto tráfico. Las máquinas además causan inconvenientes en el tránsito, incluso se han dado choques entre la maquinaria de Pelícano y los vehículos que circulan en la Cuero y Caicedo.
Un operativo interinstitucional realizado el 18 de diciembre de 2025 por la Secretaría del Ambiente y la Agencia Metropolitana de Control, AMC, determinó que la fábrica cuenta con certificado ambiental, aunque identificó observaciones a la normativa vigente. La AMC inició un proceso administrativo por clasificación incorrecta de la actividad económica en la LUAE. Durante la realización de este reportaje, los representantes de la empresa se negaron a dar declaraciones y sugirieron que cualquier comunicación oficial se canalice a través de su abogada. Mientras tanto, los vecinos exigen que se actúe con urgencia, piden que la fábrica sea reubicada, que se respete la normativa ambiental y que se proteja la salud y la seguridad de quienes habitan en un barrio que históricamente ha sido residencial. Para Radio Pichincha, Sofía Montoya. Ya estamos de regreso y bueno, queremos pasar a nuestro siguiente tema y a nuestro siguiente invitado. Y nos va a acompañar el licenciado Sebastián Salazar. No, a esta hora, en medio de la polémica por la indemnización de $220 millones que el Estado ecuatoriano deberá pagar a Chevron, miles de familias amazónicas siguen esperando justicia por los daños ambientales y humanos provocados por Texaco entre 1964 y 1992. Mientras la sentencia internacional desafía la protección de los derechos de las comunidades afectadas, líderes indígenas, organizaciones ambientales y expertos advierten sobre la urgencia de priorizar la reparación de los territorios y la dignidad de los pueblos. Y justamente para hablar de estos temas nos acompaña ya el asambleísta Coms Córdoba para conocer su posición frente a esta decisión, la visión también sobre la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por uno de los desastres ambientales más graves en la historia de nuestro país. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Y bueno, primero conocer también cuál es su postura frente a esta decisión de pagar estos $220 millones a Chevron, mientras las comunidades afectadas de la Amazonía aún no reciben esta reparación. Buenos días, asambleísta. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Sofía. Buenos días a toda la audiencia de Radio Pichincha. Miren, es de suma preocupación las acciones que el gobierno pretende hacer. Primero, debemos revisar cómo fue el proceso de defensa del Estado ecuatoriano en este laudo arbitral, en este fallo en las Cortes, precisamente, que tienen que ver con el CIADE. Eso es lo primero. Yo creo que la revisión fundamental, y lo dicho mismo por el mismo Procurador General del Estado las semanas pasadas en Teleamazonas, nos deja en desacierto a toda la justicia ecuatoriana y pone en riesgo la soberanía del país, la institucionalidad y, lógicamente, la misma Constitución, porque vemos un Procurador General del Estado que no está deveniendo a su país, sino a las transnacionales. Y por otra parte, lo que vemos en ese laudo o en ese fallo, que son en dos fechas, en el 2018 y en el 2025 recientemente, donde nos ponen ya la multa, el valor que el Ecuador debe pagar a este arbitraje internacional, primero nos pone a nosotros los ecuatorianos en preocupación, podría decirlo así de esa manera, porque resulta que el Estado ecuatoriano, con el gobierno, pretende pagar esa deuda o ese fallo en vez de cumplir con su pueblo, darle salud, educación. Y puntualmente las acciones que vienen siendo la unión de afectados por la contaminación de esa transnacional es también de relevancia, porque ellos han presentado una acción ante la justicia para poder precisamente detener los recursos si no se paga la petrolera, sino más bien se cumpla con la demanda y la acción que tiene en el Ecuador. Recuerden que desde el 2009 al 2013 aquí en Ecuador se sustentó este juicio y la justicia ecuatoriana falló en todas sus instancias. En Ecuador, la Texaco, Chevron Texaco, tiene una deuda de más de $9.500 millones que está infirme en el pueblo ecuatoriano. Así es, y eso, por ejemplo, no hay forma de cobrarlo, parecería, ¿no? ¿Qué mecanismos legales o políticos deberían implementarse para garantizar que precisamente la petrolera pague para la reparación ambiental y social en la Amazonía ecuatoriana y sobre todo que se destinen esos recursos a pues reparar lo que sufren estas comunidades? Que hace unos días hablábamos acá precisamente con una de las representantes de esta unión de afectados y nos decía, ahí están todavía las piscinas, el petróleo está ahí, los ríos contaminados, la situación es muy dura para los pobladores de estas zonas de influencia. Mire, las acciones que viene siendo la Unión de Afectados para Texaco es embargar precisamente esa deuda que el Estado ecuatoriano pretende pagar, los $220 millones. Eso es bueno, lo diría de forma personal y también como autoridad desde la provincia de Sucumbíos, sector donde está la contaminación, donde está aún los pasivos ambientales
y que gracias a un informe de la Contraloría, a un examen que lo hicieron en 1998 al 2001, se reveló que Texaco, a través de su empresa Texpeg, nunca hizo la reparación. Y lo que falla en este arbitraje internacional, este laudo, se basa precisamente a dos documentos que fueron suscritos lamentablemente por gente, por ecuatorianos de los gobiernos de Sixto Durán Ballén, en este caso señor Dajid, y también por el gobierno del expresidente Yamil Maguad en 1998, donde le liberan de responsabilidad ambiental y social y de toda demanda que el Estado puede hacer. Así que este tribunal falla diciendo que el Estado ecuatoriano debía impedir de que los pueblos y nacionalidades, los campesinos que están contaminados, que han visto morir a sus familiares, a sus animales y que siguen contaminados, que están con enfermedades catastróficas, no debían poner el juicio político. Todo esto contraviniendo la Constitución de la República, donde nos genera derechos colectivos, derechos a la naturaleza, pero precisamente estos arbitrajes internacionales violentan todo principio de un Estado soberano. De tal manera que, viendo toda esta situación de los pasivos ambientales que ni siquiera tienen agua potable, donde están nuestros pozos, donde están las piscinas, las comunidades, pues obvio que el Estado ecuatoriano, en vez de pagar precisamente esos recursos, a Texaco lo que puede hacer es precisamente llegar a un acuerdo y empezar a descontar pues, de la deuda de los 9.500 millones de dólares. ¿Qué se puede hacer aquí en el país? Primero, que haya voluntad de un gobierno que defienda a su pueblo y no a las transnacionales, porque lamentablemente desde el tiempo de Moreno, Lazo y Noboa, lo único que han hecho es permitir que los arbitrajes internacionales vuelvan a la brava a ser parte precisamente del Estado ecuatoriano, recordando que la Constitución de la República del 2008, en el artículo 422, prohíbe precisamente el retorno a los arbitrajes internacionales, salvo que sea en América Latina en beneficio del país soberano. Pero eso no ha pasado. Más bien, desde el 2018, fecha en la cual firman un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde en el artículo 41.1 del 2018 establecen que los créditos o los endeudamientos internacionales puedan servir también para pagar arbitrajes internacionales. Por eso, Gabriela y Sofía, vemos ahora en la proforma presupuestaria 2026, que lamentablemente la aprobaron y que fue de nuestra parte rechazada, ponen 11.000 millones de dólares para invertir precisamente, que suena bonito la gran cantidad, pero de esos 11.000, 9.000 millones de dólares son para pagar deuda externa y arbitrajes internacionales. Entonces ahora el gobierno no tiene motivos o no tiene posiblemente algún sustento técnico para pagar esa millonada cantidad a Chevron Texaco. Sin embargo, está buscando las miles y formas, pese a que el pueblo en las tres consultas, en la consulta 2023, consulta 2024 y consulta ahora 2025, el pueblo le rechazó contundentemente a los arbitrajes internacionales. Sin embargo, desde el 8 de enero de 2025, con un decreto, el presidente volvió al Ecuador ser sede también de los arbitrajes internacionales. Todo eso el pueblo debe estar pendiente y exigiendo. Lo puede hacer, sí, el Estado ecuatoriano, siempre y cuando haya voluntad política del gobierno y que precisamente ese procurador que tenemos actualmente se ponga del lado del pueblo ecuatoriano y lógicamente vaya a visite. Yo le he invitado al procurador que vaya a territorio, revise los pasivos ambientales, que son de más de 1.300 pasivos ambientales que están ahí a la puerta de la vista. Es más, en 2018 se comprometieron el Estado ecuatoriano a hacer la reparación ambiental de sus pasivos ambientales de Texaco. Es decir, ni siquiera pueden hacer la remediación de lo que hoy contamina Petroecuador y las compañías, que superan ya miles y miles de pasivos ambientales, peor lo de Texaco. Es decir, es una burla total. Así que el pueblo debe estar pendiente y exigiendo precisamente de que el Estado ecuatoriano primero vea por su pueblo, y lógicamente cumpla con las obligaciones que le corresponde al pueblo amazónico. Los demandantes, que son cerca de 30.000 afectados, son también pueblo ecuatoriano. Asambleísta, y en este sentido también, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos, por ejemplo, de los años 90 que firmaron estos acuerdos con Texaco respecto a lo que hablamos de esta remediación de los pasivos ambientales, y también desde su perspectiva, cómo se puede fortalecer la legislación ambiental y los derechos para justamente defender los derechos de las personas afectadas frente a estas multinacionales? Miren, estos gobiernos del pasado fueron los entreguistas y ahora nuevamente volvieron con Moreno, Lazo y Noboa a vivir precisamente del entreguismo, a destruir la soberanía, a vender la patria, Juan Botín,
les parezca, porque recordará que Texaco estuvo operando desde los años 60 hasta 1990. En 1992-93 empieza este juicio, que es desde privados, desde la parte de las organizaciones sociales campesinas, indígenas, y le plantean en las Cortes de Nueva York. Y luego de la Corte de Nueva York, la justicia estadounidense y la misma petrolera plantean que vuelva ese juicio, venga, sea plantado aquí en Ecuador, porque el problema se suscitó en Ecuador, hasta ahí en buena hora. La misma petrolera acepta y cumplir las reglas que maneja la justicia ecuatoriana. Sin embargo, cuando viene al Ecuador, precisamente bajo ya un esquema que lo firmaron con estos gobiernos, en el gobierno de Sisto Durán Ballén, puntualmente con el señor Dajir, que debería responder al pueblo ecuatoriano, porque a nombre de los amazónicos causaron genocidio ambiental y muerte y desolación. El petróleo lo regaban, yo soy testigo en esos tiempos, en 1984, cuando llegamos a la Amazonía, yo tenía en esos tiempos 5 años, y veíamos como el petróleo lo regaban, precisamente para bajar al polo, mucho más cuando había las festividades de la parroquia, cantón o provincia. Eso era común ver el petróleo regado, todo eso iba a la vertiente de agua. Por eso son millones y millones de litros de aguas de formación y de petróleo que se regaron a nuestra selva, contaminando, matando toda especie, lógicamente. Y es un genocidio ambiental terrible en el mundo y en el planeta. Bueno, hoy, asambleísta, vemos estas nuevas formas de colonialismo, ¿no? También a través del sistema de arbitraje internacional, que no protege precisamente los intereses de las comunidades afectadas, sino de las empresas transnacionales. Pero ¿qué mensaje enviaría pues esta indemnización, si es que se llega a pagar a futuro, sobre la protección del medio ambiente, los derechos de las comunidades frente a las empresas transnacionales? Mire, todo el pueblo ecuatoriano debería estar del lado de los afectados, porque finalmente son compañeros, ellos están condenados a la muerte para que el pueblo ecuatoriano pueda vivir, porque gracias al petróleo entre un 40 y un 60% sostiene la economía del país. Que fuera sin el petróleo, como tuvieran grandes ciudades como Quito, Guayaquil, donde la mayor parte de sus recursos se ha concentrado, mientras la Amazonía hasta ahora ni siquiera agua potable ni letrinas tienen donde lógicamente se extrae el petróleo, pese a los recursos y a la reposición que las leyes que hemos creado. Estos últimos gobiernos lo han abandonado totalmente, con una deuda que supera $2.000 millones por ley amazónica, por ponerlo en ejemplos desde el 2019 hasta precisamente las fechas. Ahora, en este momento es más que obvio, debe ser un llamado rotundo de todo el planeta a frenar a las transnacionales. Hoy más que nunca se necesita precisamente un tratado vinculante de las Naciones Unidas para poner freno a las transnacionales. En el mundo no existe, y es por eso que la ONU está trabajando en un proceso que lo inició el compañero Rafael Correa, recuerden, en los años 2012-2013, porque recordarán que con la Constitución de la República del 2008 prohibió, y el Ecuador salió de los arbitrajes internacionales en el 2010, y es por eso, para frenar precisamente esos abusos, se conformó un tipo como comité, una comisión redactora de un tratado vinculante en la ONU, donde el Ecuador desde esa fecha es presidente pro tempore, y ya van en la 14ª sesión que vienen haciéndola cada año, pero los avances son mínimos, porque resulta en estos últimos gobiernos, tanto de Moreno y Lazo y Noboa, lo que han hecho es premiar precisamente los abusos de las transnacionales, y es por eso que no ha avanzado más. Sin embargo, en Colombia están avanzando, el año pasado o este año mismo plantearon ya una ley al interno del país, una ley doméstica. Aquí en el Ecuador hay que hacer lo mismo. Yo vengo trabajando en una propuesta de una ley para, lógicamente, frenar los abusos de las transnacionales en cuanto a los recursos, porque no solamente nos afectan por la extracción petrolera, sino nos roban descaradamente por los fallos de los arbitrajes internacionales, que no siempre salen a favor del pueblo ecuatoriano, de los países soberanos, sino salen lógicamente a favor de las empresas, porque finalmente son estas empresas las que pagan o están relacionadas con los árbitros de estos arbitrajes internacionales. Y luego sale por ahí un Donald Trump que pueda decir, ese petróleo es mío, en suelo ecuatoriano o en suelo venezolano, y te dicen, ese petróleo es mío, nos han robado, lo vamos a recuperar. Es una locura cómo se actúa y cómo la política mundial está realmente generando estos procesos que decía es neocolonialismo, ¿no? Asambleísta, muchas gracias por acompañarnos. Sofía,
Mire, solamente para decirles, cuando el presidente Rafael Correa planteó esta propuesta en la ONU, que la vienen trabajando, el país que se opuso fue Estados Unidos. Y ahora me pregunto, ¿cómo se va a comportar el presidente Noboa con su canciller, que tiene que estar lógicamente defendiendo, trabajando este tratado vinculante? No lo va a hacer. Por otra parte, permítame, yo sé que el tiempo es muy corto, también hablarles de una noticia muy buena, que gracias a un proceso de fiscalización que vengo desarrollando por la situación de OCP, el día de ayer la Contraloría General del Estado me ha notificado el inicio de un proceso de auditoría especial a los pendientes ambientales que OCP realizó en estos 20 años, pero también sobre los bienes y las acciones que debieron ser devueltas de OCP Ecuador S.A. al Estado ecuatoriano en enero 2024. Esa auditoría, y gracias a un proceso de fiscalización que lo inicié el 3 de diciembre en la Comisión de Garantías Constitucionales, y que el 11 de diciembre, lógicamente, le solicité la Contraloría junto a la compañera Verónica Íñiguez. Estamos avanzando, esperamos ver en el tema Contraloría, en el tema OCP, revisar lo que tiene que ver con reversión, con la prórroga, con la entrega, ahí vienen nuevamente los arbitrajes internacionales, de esas garantías efectivas que les devuelve el Estado ecuatoriano y la posible renovación de ese contrato nuevamente con OCP, ahora llamada Pampa Energía, que estaría, si es que lo renovan tal como está, estaría perjudicándole al pueblo ecuatoriano más de 1.500 millones de dólares, y eso no lo podemos permitir. Así es, asambleísta. Bueno, sin duda son buenas noticias, pero esperamos que sea analizado con la celeridad del caso. Muchísimas gracias al asambleísta Coms Córdoba, con quien hablábamos de este importante tema, ¿no? Esta indemnización de 220 millones de dólares que el Estado ecuatoriano debe pagar a Chevron y que lamentablemente las comunidades siguen sin reparación. 9:47. Bueno, nosotros vamos a hacer una cortísima pausa para volver con más de Las Guarmis. Y ya estamos de regreso en Las Guarmis y ya nos acompaña en cabina nuestro siguiente invitado. Él es el licenciado Sebastián Salazar, analista de fomento artístico y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para hablar de una iniciativa clave para las y los creadores locales, que es la convocatoria abierta para residencias artísticas en el espacio Pabellón de las Artes. Este programa, impulsado desde la Unidad de Fomento Artístico y Cultural del Núcleo Pichincha, busca fortalecer los procesos de creación, investigación, producción y vinculación comunitaria de los proyectos artísticos, aprovechando la infraestructura pública del pabellón dentro del Parque El Arbolito, esto en nuestra capital. Esta convocatoria está diseñada para apoyar artistas, a gestores culturales, colectivos, agentes creativos residentes en la provincia, proporcionándoles también este espacio colaborativo donde puedan desarrollar sus propuestas con acompañamiento técnico, acceso a salas de trabajo, capacitaciones y oportunidades de interacción con la comunidad. Así que, Sebastián, muy buenos días. Bienvenido a este espacio de Las Guarmis. Y bueno, primero conocer cuál es el propósito de esta convocatoria, de estas residencias en el Pabellón de las Artes, cómo se alinea también a todos los objetivos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Sebastián. Muy buenos días, Gaby y Sofi, gracias por este espacio. Un saludo para todos quienes nos escuchan y nos ven a través de los medios digitales. Bueno, desde esta gestión del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, liderada por el señor Roberto Rivera, que es el director. Lo que se trata de hacer con esta convocatoria es democratizar el acceso a la infraestructura pública, ¿no? Muchas veces, en el 2021 cabe recordar que se hizo una encuesta a nivel provincial para poder detectar y analizar las necesidades que tienen los artistas en cuanto al acceso de la infraestructura pública o espacios públicos. Entonces, en base a esa necesidad, se ha creado este espacio denominado el Pabellón de las Artes, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos pueden postularse a esta convocatoria? ¿Cuáles son los criterios que se van a utilizar para seleccionar a los artistas o gestores culturales? Bueno, el primer requisito es ser mayor de edad y posterior a ello tener un proyecto de 6 a 12 meses, ¿no? Que tienen que tener un proyecto a desarrollarlo. Y los criterios de elegibilidad, serán la coherencia entre la metodología y los resultados que se esperan, ¿no? Se van a analizar entre sus objetivos y las metas a alcanzar. Básicamente tendrán que tener un criterio contemporáneo o trabajo colectivo, es decir, que se van a analizar la vinculación de esta propuesta con principios que promuevan un ecosistema cultural
en cuanto al trabajo colaborativo, creativo, inclusivo, interdisciplinar, seguro y crítico. Y la viabilidad, obviamente, viendo que el proyecto sea factible, en cuanto a estrategias de públicos y el financiamiento y difusión de bueno, van haciendo una recapitulación. Bueno, la convocatoria está abierta hasta el 5 de enero, o sea, ya mismo se acaba la convocatoria. Claro, ya, porque estos días corriendo. Son como no hábiles. Sí. Estamos corriendo y claro, entendiendo que también estamos en festividades y demás, entonces es importante que la ciudadanía también conozca, que vaya preparando sus proyectos hasta el 5 de enero, en el que se cierran las convocatorias. Posterior a que se cierren las convocatorias, se realizará, todos los proyectos que se hayan recibido, recibirán una clínica o un laboratorio de proyectos en el que se va a fortalecer estos proyectos postulantes para que puedan pasar a la siguiente fase, que es de evaluación. Entonces, únicamente los proyectos que participen en esta fase de laboratorio podrán ser evaluados y calificados por un comité de evaluación que estará conformado por un representante del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, un representante de la academia y un representante del sector artístico y cultural. Ahora, Sebastián, también ¿qué tipo de acompañamiento técnico y formativo también van a recibir durante la residencia quienes ya sean seleccionados, y cuáles van a ser esos beneficios concretos que van a recibir los proyectos admitidos? Tal vez el uso del espacio, las capacitaciones, vinculaciones, ¿cómo se va a manejar eso? Claro que sí. Bueno, vale recordar y recalcar que la Casa de la Cultura brinda a través de su personal técnico y especializado acompañamiento en cuanto a lo que es el tema de mediación, en cuanto al tema de lo que es el fortalecimiento de los proyectos artísticos y culturales de estos residentes, de las personas que van a ser beneficiadas. Y bueno, entre los beneficios que tenemos para los residentes que serán elegidos está el uso de estos espacios. También estamos con el acompañamiento técnico y metodológico por parte del equipo de mediación del núcleo, con tutorías personalizadas y coordinación de actividades colectivas, capacitaciones claves en la gestión cultural, como es, por ejemplo, lo que es la economía y finanzas para la cultura, gestión y producción de eventos culturales, entre otros. Estas capacitaciones están diseñadas justamente para fortalecer la producción de estos proyectos en residencia. Además que estos proyectos, una vez finalizados, estas residencias podrán participar de este festival Encender, que es otro de los servicios que brinda el núcleo de Pichincha, en el que estas residencias van a poder presentar su producto, su trabajo final, junto con todos los estudiantes, y podrán tener algún tipo de retribución a través de estos eventos. También van a poder acceder a todos los espacios, ¿no? A todos los espacios del Pabellón de las Artes, y también podrán generar ingresos a través de actividades de formación con la totalidad de la inscripción destinadas a los residentes. Ahora, el objetivo final, fortalecer el ecosistema artístico local. ¿Cuál es el futuro del arte en la capital? ¿Cuál es el panorama que hoy se ve? Pues usted mismo decía, hay muchos artistas que están en precariedad, que están en condiciones que no son las correctas, ¿no? Para un país que debe amar a su arte, su cultura, sus artistas. ¿Cómo se fortalece el sistema artístico local? Bueno, justamente es a través de la democratización y el acceso a la cultura. El verdadero ejercicio de la cultura, que las personas puedan involucrarse y ser partícipe de las actividades culturales. Eso es un derecho fundamental que no se lo podemos negar y está consagrado en la Constitución. Entonces, a partir de ello es que se generan, digamos, estas líneas de fomento, estos trabajos interinstitucionales para poder garantizar ese derecho. El panorama, bueno, en la provincia de Pichincha es un poco complejo, ¿no? Entendiendo que no todos los cantones, no todas las parroquias tienen estas infraestructuras culturales en las que puedan los artistas desarrollarse, o tal vez la parte educativa, ¿no? Entonces, justamente lo que tratamos del núcleo es brindar estos programas y proyectos de educación en artes no formales, es decir, que no viene desde la academia, sino viene desde un trabajo colaborativo entre los artistas, que eso es, digamos, es la idea principal que tenemos a través de
nuestros servicios. Y bueno, también, ¿qué recomendaciones, Sebastián, podrías dar a quienes están pensando en postular por primera vez, justamente para aumentar sus posibilidades, tal vez, de ser seleccionados y que estén bien informados? Claro que sí. Yo lo que sí se les recomendaría a los artistas y gestores culturales y colectivos que postulen a estas residencias es que enfoquen su trabajo en procesos comunitarios, ¿no? Para que sus trabajos puedan, una vez ya culminadas las residencias, puedan desarrollarlos o aplicarlos en las comunidades. Y sobre todo a una comunidad que muchas veces no tienen esos recursos, no tienen ese acceso a la cultura, por ejemplo, en el campo, personas con discapacidad, adultos mayores, o sea, personas, en este caso de atención primordial, que necesitan, digamos, tener acceso a la cultura. Entonces, eso va a ser uno de los parámetros que también se va a tomar muy en cuenta, que es el trabajo comunitario. Muchísimas gracias al licenciado Sebastián Salazar, en la lista de fomento artístico y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos comentaba sobre esta convocatoria para las residencias en el espacio Pabellón de las Artes. Hasta el 5 de enero están entonces abiertas, a través de la web o en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Pueden encontrar las bases de la postulación a través de las redes sociales del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, que es un núcleo de los 24 que tiene la Casa de la Cultura. Perfecto, muchísimas gracias. Hacemos una nueva pausa en las Guarmis y ya volvemos. Gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros esta mañana. Bueno, estamos de regreso, acaba de salir la Pichi. Nos mandaron un mensaje bonito que dice: saludos para las 3 Guarmis. Qué lindas las 3 Guarmis, se referían a la Pichi que estaba por acá, pero se acaba de ir. Esperemos si quiere entrar un ratito para despedirnos del día de hoy. Y hay otro mensaje, Ana Lucía también dice: lo que menos se celebra es la Navidad, dice Ana Lucía, es un culto al consumismo, a la colonización. Deseo que todos los días la espiritualidad nos acompañe, la humanidad y la solidaridad. Eso es lo que nos dice Ana Lucía, ¿no? Sí, realmente sí es una fecha que, sí, si bien es cierto, refleja este tema también del consumismo, de los regalos, de también diferentes creencias de otras partes del mundo, pero sí es una fecha justamente para recordar a las familias, para unirnos también como familia. Yo creería que ese es el sentido real de la Nochebuena, de la Navidad, y lamentablemente la situación en la que vivimos hoy por hoy en nuestro país hace que varias familias tengan otras realidades muy dolorosas, y nosotros hemos sido testigos, ¿no?, de esas realidades a lo largo de este año, Sofía. Así es, y por eso Radio Pichincha llegará con sus donaciones, las de ustedes, queridos amigos, amigas, a las poblaciones de Imbabura, que sufrieron muchísimo por el paro nacional y de donde hemos encontrado unas historias desgarradoras como la que le contábamos el día de ayer, el caso de Martín, hijo de Jessica Paulina Lanchimba, que tiene hidrocefalia y que tiene también una pérdida auditiva que va en progreso porque no tiene los audífonos que necesitan, ¿no? Entonces, pues gracias a toda la gente que se ha sumado con pequeñas donaciones, $1, $2, $5, todo cuenta para poder apoyar a Martín. Nos dieron una buena noticia, y es que estamos consiguiendo la bicicleta que él había dibujado como en uno de sus deseos para la Navidad, pero lo que más necesita es esos audífonos que cuestan como $5,000. Entonces, pues amigos, amigas, si ustedes quieren colaborar, la nota está en nuestra página web para devolverle las orejitas a Martín, ¿no? Para que pueda escuchar, para que pueda con esos audífonos aprender, tener una buena relación en la escuela, con sus compañeritos, con su maestra y con su mamita también, que se esfuerza tanto, ¿no?, por él. Así es, y bueno, en este caso podemos de alguna manera llegar y retribuir, pero también hay casos a los cuales ya no se puede hacer nada, ¿no?, más allá de seguir prestando nuestro espacio, de amplificar esas voces, de unirnos a ellos en solidaridad. Y hablamos también de las familias, de las personas desaparecidas en nuestro país por estas desapariciones forzadas, más de 40 ya contabilizadas, y aquí hemos sido, como lo dijimos al inicio, testigos de esas historias desgarradoras, dolorosas. Hemos hablado con sus familiares, padres, madres, hermanas, hermanos, que lamentablemente no encuentran, ¿no?, ese consuelo, porque
sus familiares siguen desaparecidos. No saben qué pasó con ellos, no saben qué hicieron con ellos. Y en el caso también, pues, en algunos, que también tiene que ver la fuerza pública y que está involucrada en esas desapariciones. Estas 43 desapariciones son luego de operativos policiales o militares, y uno de esos casos es el de Dave Robin Lo Roca. Su tía, que fue como su madre y quien lo busca con ese amor inmenso, Dianita Roca, nos envía un mensaje de Navidad. Hoy nuevamente es Navidad y una silla en la mesa de mi hogar estará nuevamente vacía por la ausencia de mi sobrino Dave Robin Lo Roca, quien fue desaparecido el 26 de agosto del 2024 por militares. Existe un informe militar donde un capitán de la base E-25 indica que lo retuvo. Hablar de desapariciones forzadas en el Ecuador no es un hecho aislado, no es un mito. El caso de los niños de las Malvinas no es el único. En Ecuador existen 43 víctimas de desapariciones forzadas. Existen 43 familias que en esta Navidad no sentirán el calor del abrazo de su familiar desaparecido, porque a un grupo de militares se le ocurrió arrebatarlo de nuestros hogares. Se les ocurrió arrebatarlos de nuestro lado, de cada uno de sus familiares. Bueno, es muy duro, Dianita, te envío un abrazo con todo el cariño del mundo. Ese dolor no lo puedo entender, pero por lo menos intentamos acompañar desde este espacio con nuestro cariño, con nuestra escucha y con esa visibilización de los casos que tanto nos duelen en el Ecuador. Así es. Siempre estamos junto a ustedes, Dianita, a su familia, y siempre en este espacio para que puedan seguir amplificando su voz y en esta búsqueda, ¿no?, de la verdad, de justicia, algo de reparación. Esperemos que así sea. Y bueno, queremos ahora también trasladarnos a otras historias que duelen mucho al otro lado del mundo. Y fuertes vientos, lluvias intensas destruyeron o dañaron más de 22,000 tiendas de campaña que sirven de refugio. Esto a familias desplazadas cuyas viviendas fueron bombardeadas, esto por la entidad sionista. Así es, el documento establece que la jornada suspendida, pues esto es lo que lastimosamente se ha estado registrando en el mundo y en Gaza específicamente, que podemos ver que son niños que siguen muriendo de frío, que siguen muriendo por hambre, que siguen en unas condiciones realmente inhumanas a causa de este genocidio perpetrado por Israel. Tenemos la nota. El portavoz de la Defensa Civil en la Franja de Gaza, Mahmoud Basal, alertó que las severas condiciones climáticas registradas en ese territorio, bajo permanente agresión israelí, pese al acuerdo de alto el fuego con la resistencia palestina, han provocado la muerte de al menos 17 civiles durante el mes de diciembre, entre ellos 4 menores de edad. Las bajas se produjeron como consecuencia del intenso frío, las lluvias persistentes y un fuerte temporal que afecta a la región, sumado a la destrucción generalizada de viviendas y refugios por la entidad sionista luego de 2 años de agresión contra Gaza. El vocero señaló además que cerca del 90% de los refugios improvisados para personas desplazadas quedaron inundados por el desborde de aguas, exponiendo a familias enteras a condiciones peligrosas e insalubres. Ante este escenario advirtió que el marcado descenso de las temperaturas durante la noche representa una amenaza directa para la vida de los niños en Gaza y lanzó un llamado urgente a los organismos humanitarios: salven a los niños de Gaza antes de que el frío les arrebate la vida, expresó. De acuerdo con la Defensa Civil, la crisis humanitaria se ha visto agravada por la falta de refugios adecuados, la escasez crítica de mantas y sistemas de calefacción, la destrucción de infraestructuras y el colapso de los servicios esenciales, factores que empeoraron con la llegada del invierno. Israel impide la entrada a Gaza de materiales de construcción y maquinaria pesada. Tomado de la web de Radio Pichincha, informó para las Guarmis Gabriela Espinosa.
Y en el contexto de las actividades navideñas que se realizan en nuestra capital durante todo este mes, en nuestro barrio, el barrio de la Floresta, se desarrollan ferias, eventos que también proponen arte, diseño y emprendimiento. También estas actividades culturales como parte de toda una agenda de la temporada navideña en la capital. Y en estas ferias participan una variedad de creadores, de emprendedores locales, y también se programan actividades como talleres, venta de obra original, así como espacios participativos dirigidos a diversos públicos. Y para hablar justamente de todas estas actividades ya nos acompaña en cabina nuestra siguiente invitada. Ella es Marisabel Suárez, ella es artista y con quien queremos hablar acerca de esta Feria de la Floresta, esta feria en época navideña y la programación asociada a ella, que ya habíamos mencionado, talleres, venta también de algunos productos, también estarán ahí los artistas locales, talleres de collage. Así que Marisabel, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Warmis. Y bueno, ¿cuál es la propuesta principal de esta Feria de la Floresta durante toda esta temporada navideña? Muy buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo les cuento un poquito, los 2 fines de semana anteriores tuvimos la Feria de la Floresta, que bueno, o sea, es como que las calles se abren totalmente con un montón de emprendimientos de gastronomía, arte, diseño, y ya para cerrar el año tenemos este 27 de diciembre un taller de manifestación para hacer vision boards, igual guiados por Pamela Pinto, que es una artista del collage. Tenemos alrededor de 15 artistas entre Ecuador, Colombia y Perú en nuestra galería. Entonces les invito a todos a que se den una vueltita por la Guipúzcoa entre Lugo y Pontevedra. Bueno, eso es por aquí nomás, ¿no? Sí. Ya nos vas a explicar qué significa esta digamos, cartelera de sueños que se hace, ¿no? Que es como una nueva tendencia también como para proyectarnos al futuro. Pero toda la Floresta igual siempre tiene muchos emprendimientos, siempre está llena de artistas, artesanos, de gente que está diseñando, de iniciativas, de comida diferente también, ¿no? Y un poquito para que la gente se enamore del barrio de la Floresta y venga y lo visite y comparta todo lo que hay por acá. Sí, en realidad creo que la Floresta es un barrio para conocer caminando, es lo que lo hace bonito. Entonces creo que es súper importante también para conservar esta esencia justo de barrio y de darnos la mano todos, como la economía circular, ¿no? Poder seguir comprando incluso los regalitos o los preparativos para estas fiestas dentro de nuestro mismo barrio, creo que es importante. Y Marisabel, ¿qué tipo de obras, de productos vamos a encontrar en la feria para que quienes nos escuchan quieran asistir? También, ¿cuándo se va a realizar? Podemos encontrar de todo tipo de productos, especialmente lo que está enfocado en arte. Obras de artistas originales desde $5 hasta 45 y bueno, un poco más. Y también prendas hechas por diseñadoras y diseñadores ecuatorianos. También tenemos cuadernos, tenemos emprendimientos de bebidas. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. ¿Cuándo se va a realizar esta feria? Estamos hasta el 27 de diciembre, desde las 10 de la mañana. Y bueno, la gente que quiera participar, ¿qué requisitos debe cumplir? ¿Esto tiene un costo? ¿Con qué disposición debe venir también? Podrían escribirnos a la página, o sea, a nuestro Instagram, que es dibujaus_, contándonos un poco sobre su emprendimiento y bueno, ahí les pediremos la información que se necesita, no tiene ningún costo. Entonces, perfecto. Entonces ya saben, si ustedes también quieren disfrutar de esta feria en esta época navideña, ¿no? Aquí en el sector de la Floresta, vengan, háganlo. Como bien decía Sofi, este es un espacio siempre artístico, cultural. Aquí se congregan artistas, artesanos, emprendedores, así que es importante también nosotros apoyar a lo local, ¿no? También consumir lo nuestro, así que es una oportunidad muy importante. Ya saben, hasta el 27 desde las 10 de la mañana, ¿verdad, Marisabel? Sí, hasta las 7 de la noche. Bueno, y a planear el próximo año, ¿no? Sí, claro que ¿Qué sueños nos planteamos para el barrio, para nosotros, para el próximo año? Más que nada, nosotros, como les comentaba, bueno, somos un espacio que en su mayoría la obra está, yo podría decir que un 80% es realizado por mujeres. Sí tenemos obra de artistas hombres también, pero creo que mi enfoque al haberme
dedicado ya algunos años al arte y empezar como en un medio que es bastante masculino, creo que mi enfoque siempre ahora está en resaltar un poco más del trabajo de las mujeres. Entonces, hemos puesto esta, creo que, sensibilidad que nos caracteriza también a las mujeres, no solamente a las mujeres, pero bueno, queremos que en este taller que les comentaba del 27 enfocarnos más que nada en cómo nos queremos sentir, no tanto en, no sé, quiero un carro, una casa, que es válido, pero queremos cómo me quiero sentir tranquila, me quiero sentir satisfecha, me quiero sentir feliz, me quiero sentir completa, ese tipo de cosas. Entonces, nosotras auguramos que este año nos podamos sentir bien. Bueno, muchísimas gracias. Así que ya saben, también pueden aprovechar de este taller de collage para crear su Vision Board 2026 y justamente es de eso, ¿no? Augurar mejores días para el año venidero, así que esperemos que así sea. Agradecemos a Marisabel Suárez, artista, hablando de la Feria de la Floresta. Ya saben, acudan acá hasta el 27 de diciembre desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, apoyar a lo nuestro y a nuestros emprendimientos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos con más aquí en Las Guardias. Y bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no, mi Sofi? Que en estas fiestas de Navidad por fin de año, pues el uso de la pirotecnia nos preocupa, ¿no? Es un tema de alta preocupación, no solo por los riesgos que también representa para las personas, sino en el impacto en los animalitos, perritos, gatitos, incluso aves, otras especies sufren intensamente de estos estruendos en los años viejos, también en la Navidad, mientras también el ambiente urbano, la fauna silvestre se ven afectados por todos estos artefactos. Así es, en Quito, mientras espera la aprobación de un proyecto de ordenanza que regule la pirotecnia y se discutan reformas que busquen garantizar también el transporte seguro de animales de compañía, activistas y ciudadanos llaman a reforzar la conciencia sobre este tema. Vamos a conversar con Shadi Heredia, activista por los derechos de los animales, quien nos hablará un poquito sobre los efectos que tiene la pirotecnia en la fauna urbana y doméstica. Hola, mi Shadi, qué gusto verte esta mañana y bueno, de paso desearte unas felices fiestas, aunque serían más felices si es que la pirotecnia no afectara a los animalitos. Cuéntanos cómo ven la situación y cuáles son los principales efectos que tiene la pirotecnia sobre los animalitos de compañía en estas fiestas. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio y efectivamente sí serían unas felices fiestas si es que todos pudiéramos estar seguros, tranquilos y disfrutando de estos momentos, ¿no? Justamente la pirotecnia es un problema muy grande, ya que los fuegos artificiales generan explosiones que son impredecibles, son intensos, generan un ruido, la verdad, muy amplio, que son percibidas por los animales como amenazas extremas, ¿ya? No es solo una molestia, es un estresor severo que la ciencia pues ya ha demostrado que tiene muchos efectos secundarios en varias especies, no solamente en los perros y gatos, que serían como los animales con quienes convivimos y a quienes en el mejor de los casos podemos observar cómo la pirotecnia les afecta, cómo cambian su comportamiento, cómo buscan lugares para esconderse o incluso peor, ¿no? Las situaciones que genera la pirotecnia en estos aspectos, como por ejemplo que animales del terror, del miedo que están experimentando, pues traten de escapar, se lesionen, se generen accidentes, por ejemplo, que incluso animalitos mueran justamente de compartir, de celebrar en familia con nuestros miembros también, animalitos, pero todo esto es lo que genera la pirotecnia, ¿no? Entonces creemos que es importante que entendamos como sociedad que estas cosas no nos sirven, no nos generan realmente un aporte positivo para las fiestas, más bien están generando todos estos espacios negativos para nuestros animales de compañía e incluso para la fauna silvestre. Está también comprobado que aumenta, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, aumentan los niveles de cortisol en animales, colapsos cardiorrespiratorios y muertes súbitas en animales silvestres, por ejemplo, se aumentan los vuelos nocturnos en aves, por ejemplo, hay un aumento de abandono de los nidos, hay alteraciones migratorias, también se pueden dar fallas reproductivas o, como decía, incluso la muerte súbita por estrés de estos animales que no entienden lo que está pasando, que no comprenden que quizá para nosotros los humanos esta es una manera
de celebrar, ¿no es cierto? Para ellos puede que termine siendo incluso una sentencia de muerte. Y por eso es lo que estamos tratando también de que se regule y se prohíban también pirotecnia sonora aquí en nuestra ciudad. Shadi, hablando de esa regulación, sabemos que el Consejo Metropolitano de Quito tramita una ordenanza para regular el uso de la pirotecnia. ¿Qué tan importante consideras tú esta medida y por qué? La verdad es que es muy importante por todos estos efectos que he mencionado. La verdad es que no podemos decir o no podemos generalizar el hecho de que todos la pasemos bien, porque además de los animales, en el proceso de la construcción de esta ordenanza que regula la pirotecnia, no solamente fueron los animales afectados, también hay otras personas, por ejemplo, personas dentro del espectro autista que también sufren de manera muy grave estos efectos negativos de la pirotecnia por el tema del miedo, del estrés, de la confusión, y creemos que es importante de que todas las cosas que aceptamos como sociedad, todos estos pactos que hacemos, sean en beneficio de la mayor cantidad de personas y no dejemos a nadie atrás. Y como digo, sean animales, sean personas, sean adultos mayores, sean niños, creo que tenemos que ampliar un poco también nuestra comprensión de esta situación con toda la evidencia científica que tenemos. Shadi, es muy importante que el Consejo Metropolitano tome en cuenta todas estas cosas que se han dicho para regular y prohibir la pirotecnia. Existe pirotecnia no sonora, nos dices tú, que sería una alternativa. Hoy, actualmente, ¿qué vacíos le ves a la actual normativa municipal respecto al bienestar animal durante estas celebraciones? Bueno, sí existe, entendemos que existen alternativas que de hecho... yo sé que es un poco complicado entender qué es lo de la pirotecnia no sonora. Existen algunas alternativas que pueden ser más silenciosas, o incluso también, imagínense que ahora en otras partes del mundo se están dando estos shows de drones que son totalmente silenciosos, que pueden durar incluso mucho más tiempo, que pueden ser una alternativa también muy interesante a las celebraciones que se realizan con pirotecnia, que la pueden disfrutar muchas más personas, que pueden generar incluso fuentes de trabajo, pero sí es importante que empecemos a cambiar nuestra percepción de esta situación y que no digan que solamente es por un grupo reducido de personas que son intolerantes, que no quieren celebrar o etcétera. Realmente tenemos alternativas y tenemos que irlas promoviendo, porque como decía, no es obligación de la ciudad de celebrar con pirotecnia, es simplemente algo que se ha venido trayendo cultural, como una tradición cultural, porque puede ser un poco más económico, pero estamos viendo la afectación que causa. Entonces, y no solamente para los animalitos, como tú decías, o las personas en el espectro autista, sino también para las mismas personas que los manipulan y que pueden resultar gravemente heridos, ¿no? Los hospitales se llenan de personas quemadas que pierden un brazo, una mano, un dedo a causa de la pirotecnia. Nosotros tenemos a nuestra Pichi acá y pues nos da como mucho sustito porque va a ser su primera Navidad con nosotros. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo protegemos? ¿Qué recomendaciones les darías a quienes pues tienen animalitos de compañía para protegerlos del ruido y el estrés de estos fuegos artificiales? Bueno, la verdad es que este puede ser un proceso que lo tenemos que tomar en familia. Si bien no todos los animales tienen fobia o miedo a la pirotecnia, existe un porcentaje de casi un 50% de perros, por ejemplo, que está comprobado que tienen fobia a la pirotecnia. Entonces tenemos que ver primero si es que, por ejemplo, es la primera Navidad o el primer año nuevo que vamos a pasar con una animalito, pues tenemos que ver si es que es o no es uno de estos individuos que sufre a causa de la pirotecnia. Si es que sí es, entonces tenemos algunas alternativas, como por ejemplo buscar el lugar más silencioso de casa, encontrar una habitación que sea segura, que sea cómoda, llevar por ejemplo la camita, el platito de agua, que podamos tener un espacio cómodo donde el animalito también se sienta que puede estar tranquilo, donde podamos cerrar, por ejemplo, puertas, ventanas, para evitar escapes, para evitar lesiones. Veamos que el sitio sea seguro, que nosotros también incluso podamos pasar ahí, porque muchos animalitos también, su sitio seguro no es solamente el espacio físico, su sitio seguro también es su familia. Entonces, que podamos pasar con ellos, que podamos tranquilizarlos, que podamos construir este espacio seguro, pues ayuda muchísimo a reducir el impacto por la pirotecnia. También en YouTube
YouTube les recomiendo, pueden ir a buscar playlists que son para calmar o para relajar animalitos de compañía, para relajar perros o gatos, que podemos también utilizarlo, podemos subir el volumen para reducir el impacto sonoro externo en este espacio seguro que lo hemos construido en familia. Y también finalmente podemos utilizar feromonas, que ahora pues se las está utilizando también para este tipo de casos, feromonas tranquilizantes que se utilizan para perros y gatos, que están igual totalmente científicamente probadas, que funcionan, y con eso podemos reducir este impacto. Como digo, lo más importante es que siempre toda la familia esté acompañando esto, que no, sobre todo, y lo más importante es que no vayamos a regañar o a llamar la atención a nuestros animalitos, porque tener miedo no es un mal comportamiento. Tener miedo es algo que les pasa y que realmente es una sensación muy fea para ellos, y tenemos que ser comprensivos. Es decir, por ejemplo, si del miedo ellos de pronto se ensucian dentro de casa, no es algo que lo van a hacer siempre, y no es porque son malcriados, es porque tienen terror de lo que está sucediendo afuera. Entonces, ser un poco más comprensibles y eventualmente también trabajar en un proceso de desensibilización, que esto toma más tiempo. Yo por eso no lo recomiendo hoy, porque probablemente esta noche tengamos un poco de pirotecnia, pero sí tenemos que ir haciendo un proceso de desensibilización, quizá a los ruidos fuertes. Esto puede ayudar a que nuestro animalito pueda manejar un poco mejor estas situaciones, pero como digo, esto necesita un poco de tiempo, de constancia, de paciencia y sobre todo de mucho cariño. Muchísimas gracias. Gracias, Shadi Heredia, activista por los derechos de los animales. Justo aquí nos acompaña nuestra Pichi, y bueno, ya saben esas recomendaciones. Yo igual he tenido que pasar varios años viejos encerrada con mis perritos, porque realmente se asustan mucho. Subir el volumen, estar con ellos, acompañarlos, y bueno, en casa también tomen estas recomendaciones. Les queremos tanto, a tal punto en que sí nos preocupa esta situación de la pirotecnia, así que pues en casa también ustedes tomen en cuenta estas recomendaciones. Qué tan difícil es pensar en los otros, no creernos como la especie dominante y que me importa nada lo que pase con el resto. No, los perritos, las aves, pues se ven afectados con el tema de la pirotecnia. Gracias, Shadi, un abrazo fuerte y unas felices fiestas, una feliz Navidad para ti. Valoramos tu esfuerzo, tu cariño también hacia los animalitos, hacia estas causas por las que vale la pena también luchar. Lare Prems nos dice desde Apapachar, feliz Navidad, gracias hermosas Guarmis por su apoyo y su voz, su compromiso con las causas que apapachan vidas, que esta Navidad les regale paz, esperanza, fuerza y bendiciones. Gracias, querida Moni. Lare Prems nos escribe acá, gracias a toda la gente que nos manda mensajes desde la Floresta. En Navidad tenga un ambiente bello con su familia, con amor y paz. Dios quiere que vivamos como hermanos y debemos dar ejemplo también. Y por supuesto, ese mensaje en esta Navidad, que la luz llegue también a los niños y niñas de Palestina, que el mundo no olvide su derecho a vivir en paz, a jugar, a aprender, a soñar sin miedo, que el amor, la justicia y la esperanza abracen sus vidas hoy y siempre. A los niños del Congo, de Sudán, a los niños que están olvidados, a esas imágenes de esos niños que están muriendo frente a nuestros ojos y frente a nuestra indolencia también. Queridos amigos, un abrazo fuerte, y pues desde las Guarmis nos vamos, y bueno, les deseamos también unas felices fiestas junto a sus familias, a sus mascotitas también, y bueno, con las Guarmis ya nos vemos hasta el viernes, y ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Se vienen las noticias y el Kike Show, y la Pichi también les dice hasta pronto. Así es, no hizo ni un wow acá, no, pero es una pero bella. Por fuera sí hace sus wow. Así es, amigos, un abrazo fuerte a todo el equipo de Radio Pichincha, también una feliz Navidad, los queremos mucho, somos una familia que trabaja con cariño para ustedes.